Escuela de Contemplación Salmos. Meditaciones. La Trinidad, una realidad divina que profesa nuestra fe y que todos los místicos han hecho saber que nos habita. Y entonces celebramos como Iglesia la Trinidad Divina de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como lo profesa la doctrina, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y que, repito, para lo que es nuestra práctica y para lo que hacen referencia a los místicos, la Trinidad es la realidad divina que nos habita. Sin embargo, suena tan tranquilo, pero en realidad no es tan fácil de comprender de qué se trata eso. No es fácil de comprender, no es fácil de entender, no podemos asimilarlo mentalmente como se asimila un concepto de otra cosa con seguridad. Y entonces, cuando entramos en ese terreno de la Trinidad, pues todos empezamos a patinar, porque si no es comprensible por la mente, no es tan fácil de explicar y por lo tanto las palabras se limitan a la hora de hablar de la Trinidad. Y ese es un asunto que ha generado a lo largo de la historia de la Iglesia bastantes conflictos, mucha confusión, y pareciera que aún hoy día, aunque hace parte de la fe, nosotros en verdad no creemos en la Trinidad. ¿Qué se impone ante nosotros cuando hablamos de Dios? Pareciera que con la palabra Dios, nosotros uniéramos allí, disculpen la expresión, como en un solo paquete, las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces decimos Dios. Y ahí nos estamos refiriendo a la Trinidad. El problema que se crea es que al hablar de Dios vemos una realidad, o pareciera que nos refiriéramos a una realidad que está allí fuera de nosotros, una realidad externa a nosotros, como cuando estamos a mediodía y nos damos cuenta que sobre nuestras cabezas está el sol y decimos, allá está el sol. Puede ser que sus rayos de luz y su calor lleguen a nosotros, pero el sol está allá. Y eso hace que nosotros tendamos a hablar de un Dios allá, que interiormente, allá adentro, se las arreglan los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y pues allí ese es el Dios trinitario que decimos creer nosotros. Sin embargo, queda detrás de eso una realidad llamada, que ustedes la conocen muy bien, lo que muchos profesan, y por la historia se da uno cuenta que no todos los pueblos han profesado, y es lo que uno llama el monoteísmo. Monoteísmo es creer en un solo Dios. Politeísmo, en cambio, es creer que hay varios dioses. Y entonces
terminamos diciendo nosotros como cristianos, yo soy monoteísta porque creo en un solo Dios. No soy politeísta porque yo no creo que existan varios dioses. Es uno solo. Pero como ya les he hecho referencia, el hecho de creer que la Trinidad es allí como una sola realidad externa a mí, como cuando miro el sol, que está allí, entonces termina imponiéndose en mi forma de creer el monoteísmo, perdiendo de vista la Trinidad. Y eso es un grave error de fe. Óiganlo bien y puede sonar un poco extraño a sus oídos. Nosotros no somos, en ese sentido, no somos monoteístas, pero tampoco somos politeístas. Nosotros creemos que en Dios hay un dinamismo de 3 personas. Y eso genera una gran diferencia que hoy día parece que no la hemos asimilado. Y voy a explicarlo por qué. Cuando se cree que Dios es uno solo allí, entonces se organiza la vida, el cosmos y todas nuestras realidades se organizan de forma piramidal. Y ese es un error que se ha metido en la historia de la humanidad y de la Iglesia también. Y es que creemos que Dios Todopoderoso está allí arriba. Debajo están las autoridades eclesiásticas, la jerarquía. Debajo puede ser que estén algunos personajes especiales de la vida religiosa. Y de último está la gente, lo que llamamos el pueblo de Dios. Esa visión de pirámide no es una visión que responde a lo que la fe cristiana profesa. No lo es. Y hace muchos años, más de 50, el Concilio Vaticano II dijo: nosotros somos pueblo de Dios. No hay pirámide, porque claramente el concilio entendió que hablar de un Dios arriba, debajo la jerarquía de la Iglesia y otros, y de último el pueblo, no es la visión que debería existir, porque la cosa no es así. Y el problema es que hoy día todavía seguimos viviendo en una estructura según la cual pareciera que esto fuera una pirámide. Y nosotros todos tendemos a reforzar la imagen de pirámide. Y eso se suele hacer incluso en las empresas, en las familias, en las organizaciones en general. Las pirámides de la cabeza que manda a todos y los de abajo son aplastados, son maltratados. Cuando vemos que todavía eso está presente entre nosotros, tanto en la sociedad como en la religión, es evidente que seguimos siendo monoteístas sin ser creyentes en la Trinidad. Porque si creyéramos de verdad en la Trinidad, nuestro dinamismo de fe sería mucho más compartido, mucho más dialogado, nuestra relación sería mucho más cercana y amorosa, y estaríamos más conscientes de que lo que hace uno es en beneficio del otro y que muchas cosas se comparten unos por el bien de otros. Una de las
negativas consecuencias del monoteísmo es esa idea de un Dios encima, todo el resto debajo, y ha creado sociedades con esas limitaciones. Y entonces nos vamos dando cuenta que a nuestra fe le falta realmente el elemento de conocer más qué es la Trinidad y cómo es la relación armónica en la Trinidad y cómo esa relación armónica ha de estar presente entre nosotros. Cuando esa realidad realmente se conoce entre nosotros, empiezan a desaparecer todas las ideas de alguno que manda, que se impone y que los otros ni siquiera tienen palabra. Es importante que hablemos de esto, porque o si no, nuestra práctica puede tender a reforzar una idea que no es real. Y es, yo voy a sentarme a hacer meditación, a hacer contemplación, para ver si alcanzo a llegar a un Dios que está allí como una sola cosa. Cuando la Trinidad precisamente lo que ha dicho es que nos ha participado de su dinamismo amoroso y nos habita para que nosotros compartamos, creemos una convivencia amorosa por el Espíritu precisamente de la Trinidad. Entonces, cuando yo me siento en meditación, cuando yo me siento en contemplación, lo que estoy haciendo es entrando en comunión con la dinámica trinitaria, donde yo descubro que los demás están unidos siempre a mí, por eso hacemos la venia de saludo a toda la humanidad, donde hay una presencia amorosa, precisamente una búsqueda amorosa en esa práctica orante, y donde a la hora después de salir de mi práctica, yo tengo que ir a crear un ambiente comunitario de respeto y de convivencia en la humanidad. Allí se refleja que sí creo en la Trinidad y que sí tengo conciencia de estar participando de la Trinidad. Allí sí. De lo contrario, sigue siendo una realidad, Dios fuera de mí, lejos de mí, solo Él, el que manda, y nosotros aquí abajo, pobrecitos, que miremos a ver si Dios nos manda alguna limosnita, alguna ayudita que nos caiga para ayudarnos, cuando Él ya se ha quedado presente entre nosotros. Valdría la pena preguntar, ¿realmente mi oración es trinitaria? ¿Mi fe, como la vivo, es trinitaria? ¿O sigue siendo tan vertical, sigue siendo tan piramidal, que sigo creyendo en una idea de un Dios montado encima de todo, del que nosotros no tenemos ninguna participación? Nos acercamos pues a la práctica buscando compartir esa realidad, adentrarnos en esa realidad. Repito, esto sucede en la sentada. Es lo que debo buscar en la sentada, porque de lo contrario sigue además o podría prestarse nuestra práctica para que algunos digan que es una práctica egoísta. Yo estoy aquí a solas con Dios, no me importan ustedes. Eso no es posible aquí. Aquí precisamente lo que se pone en evidencia es que su Espíritu nos mantiene unidos. Su Espíritu es el que además suscita en nosotros la búsqueda de la comunión con la plena presencia divina y la que nos lleva después a construir comunidad, sociedad, fraternidad. Eso es importante que lo tengamos presente. Vamos entonces a continuar con nuestra práctica en la fe que profesamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo en mí.